Eh, ahora sí, ahora sí. Te escuchamos, Bueno, Daniel. como le comentaba, como célula o grupo pequeño está bien constituido porque ellos están realmente comprometidos con escuchar, les gusta escuchar, quieren alabar, están orando. Yo estoy a cargo de los niños, yo tomé los niños, en este caso les muestro, hay unos videitos ahí en YouTube y ellos se entretienen harto con las animaciones, aprenden bastante y después le hago preguntas. Hay oración, hay alabanza, hay palabra. Entonces, hay un grupo constituido ahí de personas. Hay un grupo de Correcto. WhatsApp también, hay comunicación, hay saludos. No es un grupo que esté abandonado, donde no haya comunicación. De hecho, hay una hermana que siempre está constantemente mandando versículos. Entonces, como grupo hogar, yo digo que está bien constituido, yo creo que falta que se amplíe, porque el problema está en que es un lugar pequeño, nos reunimos en una casa que es pequeña y no hay mucho espacio. Hay ocasiones donde hay un cumpleaños o algo así, se invita a algunos vecinos, amigos, y ahí se llena. Claro, Entonces, a veces falta un poco el tema del espacio, sobre todo ahora que hace frío, ya no se pueden sacar las sillitas para afuera, entonces ahí está el problema, que nos quedamos un poquito apretados. ya, entiendo. Bueno, como les digo, estamos comenzando a reunir la información de saber quiénes ya tienen una proyección para iniciar una casa iglesia o una nueva obra. No hemos definido todavía el nombre. Como les digo, hay lugares que les llaman células, que les llaman grupos pequeños, grupos de conexión. Nosotros en nuestra iglesia local usamos el concepto hogares de paz, pero la idea es ya un poquito empezar a tener quienes tienen una proyección clara en este sentido. Esto es lo que me están consultando también desde la plana mayor de las asambleas, desde el presbiterio ejecutivo. Entonces, queremos ya empezar a darle forma. Ahora, obviamente, no, sin apuro, esto no es algo que sea algo presionado, sino que todo sea en la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor, y que Él sea dirigiendo nuestros pasos en este sentido. Entonces, ¿cómo está hermano Isaías? Gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Isaías? Dios te bendiga mucho, hermano querido. Hola, Pastor Dani, Dios le bendiga. Saludos, pastores hermanos, Dios les bendiga a todos. Un gusto En, de en- verlos. en tu caso, Me hermano, atrasé un poquito, pero llegamos. sí, gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde también. Una consulta, en tu caso, ¿también tú tienes una proyección Ujú. para iniciar, ya sea una casa iglesia o iniciar un nuevo local? ¿Estás pensando en eso pronto? Sí, sí, estuvimos con mi esposa orando a Dios, bueno, desde hace ya un tiempo, para saber qué es lo que Él iba a hacer con nosotros. Y Dios ya nos abrió una puerta, un lugar donde poder comenzar algo ya en el futuro. Esto es en la región de los lagos. Ah, En maravilloso. la región de los lagos, en la comuna de Curranque, Ya, un sector que se llama Crucero, hacia la costa. Así que ahí estamos proyectando el tema. Yo estuve, justamente este fin de semana estuve allá viendo un poco el lugar, también porque es un cambio de vida completo. Nosotros somos de claro, acá de Santiago junto a mi esposa, y si Dios nos abrió esta puerta, bueno, vamos a aprovecharla y ya estamos levantando un lugar allá, una casita para vivir primeramente, y estamos ya en los viajes que hemos ido, vamos conversando con la gente, ya tenemos algunos contactos allá de gente que está apartada de los caminos del Señor, ahí aprovechamos de ayudarles un poco a salir de algunas dudas y instarlo a que continúen, y cuando estemos allá, bueno, ahí hay que tomarlo y empezar a trabajarlo ya más definitivamente. perfecto. Y este proyecto, esta proyección, o ya irse a vivir allá, porque es todo un cambio, como les digo, no estamos planificándolo, si así Dios lo permite, ya a partir del principio del 2027. Tenemos que Maravilloso. preparar varias cosas antes para poder ya irnos junto a mi esposa. Así Wow, que esto ya lo conversamos, esto se dio hace poquito, ¿cierto? Fue muy rápido, incluso cuando yo estuve en la primera reunión que estuvimos acá como grupo, ahí no había nada todavía. Y de un día para, o sea, teníamos algo ya, para ser sincero, teníamos visto algo, pero no se había concretado en su totalidad.
y ahora ya está totalmente cerrado el tema, estamos trabajando ya en el terreno donde estamos y esperamos, como les digo, tener todo preparado. Incluso la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuve hablando con nuestro presbítero, Pastor Wilson, Ujú. y informándole también de lo que estaba sucediendo y de cómo se están dando las cosas para esto que se viene. Si Dios nos envía un lugar, es un lugar muy pequeñito, es campo, no tiene, no es, en el plan regulador no está categorizado como pueblo, es una aldea solamente, son Mira, poquitas casas, un poquito que lugar, pero se ve que tiene alta proyección. Seguramente por eso Dios nos puso en el lugar y a trabajar nada más, cerrar los ojos y solamente obedecer nada más. qué lindo, de verdad que me bendice mucho escucharlo. Tú trabajas con el pastor Pedro, ¿cierto? Correcto. Yo trabajo con el Entonces, pastor Pedro acá se, en San hay Joaquín. una extensión de la iglesia del pastor Pedro allá eso es en la región de los lagos, si no me equivoco, los ríos, Correcto. de la región de los ríos. Qué Región de los lindo, lagos, de los correcto. lagos. Urranque, claro, hacia la costa. Felicitaciones, hermano. Estamos para ponerlo también en oración, apoyarles en oración en este sentido también. Cuenten con eso. Que Dios Amén. guíe cada paso, cada decisión. Él abre todas las puertas a su favor. Sin duda que va a ser muy, muy lindo. Hermano Norton estaba ahí, pero seguramente algo le pasó que no está sin cámara también. Entonces, les propongo que oremos al Señor. Como les digo, a través del grupo de WhatsApp, les voy a pedir que esto lo puedan informar. Su nombre y qué proyección tenemos. Más o menos, me gustó mucho lo que acaba de hacer Isaías de decirnos, la proyección es enero del 2027, por ejemplo. Eso es súper bueno, porque así sabemos con claridad hacia dónde nos estamos proyectando, nos estamos apuntando. Lo mismo Johncito, estábamos recién conversando con nuestro hermano John Jaña, que él está próximo a abrir una casa, un hogar ahí en el sector, eso es Pedro Aguirre Cerda, Johncito, ¿no? O la granja, en la granja. Entonces también ahí tenemos también un proyecto bastante próximo, lo mismo que Daniela Campadre Hurtado. Entonces, y entiendo que dos hermanas que trabajan con la pastora Sandra Vallares también están en el mismo proceso. Si sumamos también el caso de Jonathan Jara y su esposa Ayen María Pinto, que es una extensión de la iglesia de Melipilla. Entonces la cosa está creciendo, se está moviendo y hay que pedirle al Señor que esto pueda ser canalizado de manera, de la manera eficaz, de la mejor forma en el centro de la voluntad del Señor. Así que estamos muy contentos con todo lo que estamos viviendo. Oramos, ¿les parece que oremos al Señor? Hermano Isaías, te pido que tú nos guíes en la oración de inicio, por favor. Y así damos inicio formalmente. Amén. Bendito Dios. ¿Cómo no darte gracias? Señor, si contigo lo tenemos todo, en ti hallamos paz. Amén. Y te damos gracias, Señor, por este grupo que se ha formado, por el pastor Dani que lo lidera. Gracias, Señor, porque tú vas moviendo tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú inquietas, tú mueves. Señor, y tú seguirás añadiendo más personas, más pastores, más hermanos, Señor, a este grupo. Señor, porque de eso se trata, Señor, la extensión de tu reino. Señor, eso es lo que se necesita hoy en día, anunciar y predicar tu santo evangelio en todo lugar. Señor, dejar el egoísmo, dejar nuestras comodidades, Señor, y entregarnos por entero a la obra. Entregarnos a ti, para que tú hagas como Amén. quieras cada uno de nosotros. Señor, en cada uno de nosotros hay anhelos, hay proyecciones, hay deseos, Señor, pero todos están guardados en ti. Señor, sigue dando sabiduría, gracias a tu siervo Dani para que nos siga guiando, Señor, para que nos siga enseñando y la experiencia de todos aquellos, Señor amado, que han levantado obra, de la experiencia de todos aquellos, Señor, que han trabajado, Señor, en el evangelismo y en todo, Señor amado, lo que esto involucra. Señor, úsalos para nuestro beneficio y para beneficio de la obra, para que tu gloria sea manifiesta en cada lugar. Señor, bendícenos, guíanos, dirígenos. Te lo pedimos por amor de tu nombre, porque esto es para ti, esto es para tu obra, esto es para beneficio de las almas por las cuales tú pagaste un precio Así grande en la es, cruz. sí, Señor. Señor, te necesitamos. Muchos pensamientos podemos tener, muchas ganas podemos tener, pero queremos ser guiados por el poder de tu Espíritu.
Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Tú eres el que Amén. convence, Señor, a cada persona. Y nosotros queremos tener, Señor, las competencias, Señor, las enseñanzas, para poder ir en práctica, Señor, y dejarnos guiar por el poder de tu Espíritu en lo que haya que hacer. Gracias, mi Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, querido hermano Isaías. Dios te bendiga muchísimo en esta noche. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ahora quiero plantearles un tema de conversación. Es un diálogo, eh, más que un taller o una clase, es un diálogo, un tiempo en el que podamos intercambiar ideas. Obviamente, extraer una profunda enseñanza. Sabemos que este material después lo vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp para que usted lo pueda volver a revisar y podamos conocer en detalle eh, este proceso en el que estamos embarcados. Antes de, hermano Norton, ¿cómo está? No lo había saludado, gusto de verlo, de saludarlo. En el caso suyo, la proyección va por el lado de Peñaflor, ¿no? De acuerdo a lo que me había Sí, comentado. sí, pastor. Sí, exacto. Entonces, lo que estábamos Estoy pidiendo, sí, esperando, tengo una conversación pendiente con mis autoridades directas para saber cómo va a ir la velocidad del trabajo en Peñaflor. Esta perfecto. semana ya tenemos una reunión acordada. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí está el pastor Marcelo también, él ya está establecido en la Florida, entiendo, Marcelito, ¿no? Tú ya estás establecido hace un tiempo en la Florida, ¿no? Hola, Pastor Daniel. Disculpe que no podía poner cámara, venía de camino a casa, recién llegué Entiendo, Marcelito, corriendo. gracias. Venía Gracias. no, venía escuchando, venía Sí, sí, escuchando. Sí, estimado Pastor, ahí en la Florida estamos trabajando en Ocaña, ya usted sabe, hace mucho tiempo, y apoyando la obra donde está Daniel, ahí estamos supervisando nosotros con mi esposa, también estamos visitando por lo menos una vez al mes, ahí al grupo Hogar que está formándose ahí en Padre Hurtado. Y estábamos viendo ahí, a lo mejor Daniel, no sé si lo alcanzó a informar, estamos buscando un lugar ya nosotros donde poder abrir, acá en Padre arrendar Hurtado. una sede. Sí, Buenísimo. de hecho, uno que está trabajando junto a Daniel, que también él participa acá en la Florida, ya me trajo ahí un datito de una sede donde podemos arrendar, empezar, no sé, cada 15 días hacer reuniones, así como lo estamos haciendo ahora en Casa Hogar. Como decía Daniel, es muy pequeñito el lugar, entonces ya estamos orando para que el Señor nos abra un lugar más grande. Y ahí estamos Perfecto. trabajando en eso. Maravilloso. Ve que el tema se está Mm, moviendo y eso nos tiene muy amén. contentos. Yo le compartía recién al pastor Ferrada, a nuestro superintendente, algunas proyecciones que ya están más concretas. En el caso de Padre Hurtado, hablábamos también del caso de Jonathan y María Pinto, que es una extensión de la iglesia de Melipilla, del pastor Pablo Rojas. Entonces, se están viendo frutos. Y eso es algo lindo porque eso también nos motiva a todos, lo que nos compartía nuestro hermano Isaías, ya de eso, una proyección mucho más lejos todavía y a la 10ª región. Entonces, Dios ordena su pueblo, Él dirige nuestros pasos y lo importante es estar dispuesto. Entonces, yo les voy a escribir un ratito más en el grupo de WhatsApp pidiéndole más o menos esta idea para poder ordenarla, saber cuál es su nombre, saber cuál es el pastor con el que está trabajando, ¿ah? Porque obviamente como plantadores ustedes están bajo la cobertura de algún ministro reconocido en la asamblea. Entonces ponemos su nombre, ponemos el pastor con que está trabajando, la proyección del lugar donde está, digamos, inquietando el Señor a plantar la nueva obra y tal vez una fecha estimada. Como digo, es una fecha estimada, pero sabemos que eso está puesto también bajo la soberanía del Padre. Pero la idea también es un poco comenzar a movilizar el proceso. Ahora, mi tarea, mi trabajo, como les expliqué desde el comienzo, es sensibilizar, es motivar, es también mentorear a los nuevos plantadores. Esa es mi tarea como coordinador de evangelismo y plantación de iglesias. Convocar a aquellos que tienen en su corazón el deseo de abrir una nueva obra y de acuerdo a lo que estamos recibiendo, porque también estoy siendo enseñado, poder también compartirlo con ustedes y de esa forma estar perfeccionado. Por ejemplo, si alguno requiere material de enseñanza, tenemos ese material de enseñanza. De hecho, hoy día yo quería que conversáramos un poquito acerca de lo que nosotros creemos. ¿Ah?
en la clase o el taller, más bien porque es un taller de conversación, la señalamos como lo que creemos y por qué lo creemos. Porque es súper importante que nosotros tengamos claro cuáles son nuestros principios de fe para poder compartirlos. Desde el inicio, cuando partimos con el proceso de sensibilización, vimos que la plantación de una nueva obra, eh, y de acuerdo al modelo bíblico y escritural del libro de los Hechos, que parte en los hogares, en lugares pequeños, con grupos pequeños, siempre fue algo que nace en el corazón del Señor. Esto está ligado con el llamado de la gran comisión que Jesús hace. Y en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando Él fue llevado al cielo, y bueno, y en Mateo 28, cuando señaló, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es algo que nace y que palpita en el corazón del Señor. Y nosotros al proyectarnos a abrir una casa hogar, a abrir un grupo de extensión, que la verdad que así hemos comenzado todo. Yo les compartí ya en otras oportunidades que nosotros partimos en el living de una casa. Así nació nuestra iglesia. Y hemos crecido de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ha sido de acuerdo a su plan. Entonces, todo parte de forma pequeña. Lo importante es atreverse a dar el paso. Y también poder contar con el apoyo, contar con el consejo, contar con la cobertura espiritual de un ministro que nos oriente en este sentido. Para mí va a ser siempre inolvidable y toda mi vida voy a honrar la figura del pastor Néstor Bunster, que creyó en mí, que me proyectó, él creyó en el llamado que nosotros teníamos, nos encomendó a esta labor y yo siempre conté con él hasta los últimos días de su vida. Él falleció en diciembre y nosotros estuvimos en su casa en septiembre, conversando con él, hablando con él, escuchándolo. Entonces, siempre estuvimos cerca, siempre. Y en momentos también difíciles, él fue consuelo, fue muy papá. Entonces, siempre tener una persona que esté sobre nosotros para orientarnos, apoyarnos y ayudarnos, aconsejarnos, eso es súper importante. Y un poco en este sentido, como mi trabajo como coordinador es motivar, apoyarle. Yo no voy a ocupar el lugar de su pastor, por supuesto que no, pero sí yo quiero motivarlos, impulsarlos y ayudarlos. Bueno, en el caso de Diosito, yo soy su pastor, así que él va a contar directamente con la proyección nuestra, ¿entiendes? Pero en el caso de quienes trabajan con otro ministro, obviamente usted está bajo esa cobertura y nosotros como coordinador de evangelismo colaboramos con la labor que el Señor le ha encomendado. ¿Entiende? No sé si estoy siendo claro. Cualquier duda, usted me consulta, ¿no? Entonces necesitamos eso. ¿Cuál es el nombre del plantador? ¿Con qué pastor trabaja? ¿Cuál es la iglesia que le brinda cobertura? Eh, el lugar donde se está proyectando y más o menos en qué fecha podemos estimar que eso va a iniciar. Entonces eso sería bueno. Lo vamos a analizar a través del grupo de WhatsApp. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces así vamos a una respuesta también a lo que nuestra corporación nos está señalando. En el caso de Jonathan, yo sé que Jonathan está trabajando ahora, pero está conectado ahí. Jonathancito, igual sería bueno que pudieras poner también la proyección del trabajo en María Pinto. Yo sé que ustedes ya están avanzados, igual que Marcelito, acá en Padre Hurtado, ya están funcionando. Entonces también señalarlo porque desde el distrito nos están consultando esta información. Bien, quiero invitarles entonces a que vayamos a revisar lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, por qué es tan importante. Las asambleas de Dios tenemos una declaración de fe, que son nuestras 16 verdades fundamentales, y es súper importante que podamos comprenderlo y conocerlo. Entonces me gustaría partir con tres preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no son necesarias responderlas de inmediato, sino que nos llevan a una reflexión, nos llevan a pensar en este sentido. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es importante saber en qué creemos, tener claro en qué creemos? Yo le aseguro, y no creo que me puedo quedar hasta corto, pero hay un alto porcentaje de hermanos que asisten a la iglesia y que no conocen plenamente sus doctrinas fundamentales. No tienen claro al 100% en lo que creen. Entonces, eso es súper importante porque hoy día hay tantas corrientes de pensamiento, tantas doctrinas que no están apegadas a la verdad de la Escritura, doctrinas de error. El apóstol Pablo habla incluso de doctrinas de demonios, que lamentablemente vienen para desvirtuar la sencillez y la profundidad
de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es importante que el hijo y la hija de Dios conozca y sepa en qué es lo que cree. Cuanto más aquellos que vamos a desarrollar una labor de enseñanza, de discipulado, los que vamos a discipular, vamos a plantar nuevas obras, tenemos que tener muy claro en qué creemos y por qué creemos en eso. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué es importante saber en qué creemos? Lo segundo, ¿puede una iglesia crecer sin doctrina? Si la palabra dice que el pueblo se corrompe porque le falta conocimiento. Entonces las peores aberraciones espirituales, podríamos decir, se han convertido, o sea, se han cometido porque la gente no conoce plenamente lo que cree. Y son llevados de por aquí y por allá. Escuché el otro día una estadística que me estremeció. Alguien dijo que más del 60 o 70% de los que hoy día profesan la fe testigo de Jehová antes fueron evangélicos. Antes de llegar a esa doctrina, pasaron por la iglesia cristiana evangélica. Entonces, eso es súper preocupante porque significa que fueron a la iglesia, pero nunca recibieron una enseñanza adecuada de la palabra. Entonces, ¿puede una iglesia crecer sin doctrina? Sin duda que no. Y lo tercero, ¿qué diferencia existe entre una opinión personal, entre una convicción personal y una doctrina bíblica? Y aquí es donde entramos en el área chica, usando conceptos futbolísticos, porque hoy día también nos damos cuenta de que muchos ministros hablan de acuerdo a revelaciones personales, de acuerdo a pensamientos o visiones que han recibido y que tristemente no, a ver, no tienen fundamento escritural. Por eso es que es tan importante conocer y tener muy clara la doctrina bíblica. Eso es algo de suma importancia. Entonces, si se está tomando nota en esto, yo tengo aquí una definición. Sé que son varias definiciones las que nos pueden servir acá, pero una doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas que orientan nuestra fe y nuestra práctica cristiana. Eso es, una doctrina es un conjunto de enseñanzas bíblicas que orientan nuestra fe, que nos dan un camino, un destino. Una lámpara que alumbra nuestro caminar. Por eso que usted se va a dar cuenta que el primer principio de fe de nuestra corporación de las Asambleas de Dios establece a la Biblia, reconocer a la Biblia como la autoridad suprema para la fe, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Es entender que nosotros reconocemos a la palabra o la Biblia como la palabra inspirada por el Espíritu Santo y como digo, nuestra regla infalible, nuestra regla de conducta y obviamente de fe, en lo que nosotros creemos. Por eso es tan importante conocer su palabra y amar su palabra por sobre todo. Si están tomando nota, a pesar de que yo sé que esto lo va a recibir igual, pero ahí en 2 de Timoteo 3 16 y 17 es un pasaje que es muy conocido, escrito por el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 versos 16 y 17. Yo sé que lo voy a empezar a citar y usted se va a acordar. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso dice el 16. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, con eso establece claramente que es la palabra de Dios, la palabra revelada por el Espíritu Santo, ¿ah? Palabra revelada e inspirada. Entonces, me gustaría tomar un minutito en esto para que lo podamos también conversar eh, en tener claro el concepto de revelación y de inspiración. No sé si alguien puede compartir algo en este sentido. ¿Qué entienden ustedes por revelación? Yo tengo una definición, pero ¿qué piensan ustedes de revelación? Pastor, ¿Sí? Daniel. bueno, la revelación es lo que Dios ha manifestado. Bueno, yo considero que existen varios tipos de revelación. La principal de ellas es la palabra, pero también puede ser la revelación mediante la naturaleza. Dios se revela mediante su creación,
mediante la misma provisión, porque en la provisión que Dios nos ha dado en los alimentos, que tenemos las vitaminas necesarias para crecer, que tenemos los órganos, todo está diseñado. Entonces, hay muchos medios de revelación Ah, correcto, pero donde uno puede, perdón, ahí te estás ampliando hacia los ejemplos, a la forma en la cual se ha revelado. Pero claro, el concepto básico, el concepto etimológico, digamos, Un revelación, misterio, ¿qué es revelar? un ok, misterio. Es un misterio, o Pastor, sea, ¿sí? se podría decir que revelación es cuando a través del Espíritu Santo el Señor nos muestra algo que no veíamos, algo que está oculto, Ya, correcto. o que está, mostrar algo claro, que Exacto. solamente a través del Espíritu Santo podemos verlo. No, por nosotros, por la naturaleza humana, no lo podemos visualizar. De hecho, nosotros antes de conocer a Cristo había muchas cosas que no conocíamos, No que no oculto, estaban reveladas porque no teníamos el Espíritu. Pero correcto. cuando viene el Espíritu Santo nos revela, en primer lugar, que somos pecadores, que Ujú, tenemos que arrepentirnos y que tenemos que recibirle a Él como Señor y Salvador. Pero eso lo hace a través del Espíritu Santo, es mostrar, correcto. aclarar algo que no se ve, algo que está oscuro, no sé. En el caso de la palabra de Dios, sin duda alguna, Mm, es una revelación claro, del Espíritu, ¿entiendes? dele. Mm. Hermano Norton, Y yo tengo entendido que revelar es quitar el velo. quitar el velo, eso, mostrar. Efectivamente, miren, es el acto de demostrar, de dar a conocer algo que estaba oculto o que era un misterio. Los que somos de la década del 70 y del 80, ¿se acuerdan cuando usábamos esas máquinas las máquinas fotográficas, sacábamos la foto, terminábamos el rollo y había que llevar el rollo a revelar? ¿Se acuerdan, no? Y había que llevarlo a una casa fotográfica y esperar algunos días y después nos entregaban y recién ahí podíamos ver las fotos que habíamos tomado, que le habíamos cortado la cabeza, alguno el brazo, las piernas, que había salido chueco, se había salido corría la foto, ¿me entiendes? Pero antes de que se entregara el revelado, era un misterio. Tal como lo dice Marcelito y el hermano Norton, Daniel nos dio ejemplos de la forma en que el Espíritu revela su verdad. Pero en el concepto básico, la revelación es mostrar, es dar a conocer algo que está oculto. ¿Me entiendes? Es un misterio. Entonces, el mensaje de Dios, la verdad de Dios, se ha revelado al ser humano por medio de su palabra. Entonces, la escritura, podríamos definirlo, la revelación como la acción, y un poco lo que señalaba Marcelo, la acción sobrenatural del Espíritu Santo que le muestra al ser humano una verdad que por sí mismo no podría conocer. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos conocer la profundidad, la inmensidad, eh, la grandeza del Señor si no fuera a través de la palabra que Él mismo inspiró a 40 hombres en un proceso de muchos años. Y Él los inspiró y les reveló esta verdad para que la transmitieran a nosotros. Entonces ahí tenemos el concepto de revelación. Y el concepto de inspiración. ¿Qué entienden por inspiración? Como yo también tengo una. Como decía usted, Pastor Dani, también ahí a través del Espíritu Santo, el Ujú, Señor inspiró a hombres para revelarnos la verdad. correcto. Necesitamos Sí. tener la inspiración del Espíritu Santo, si no, no podemos revelar esa verdad. Usando, por ejemplo, lo que decía Danielito antes también, existen Claro. elementos que nos inspiran. Por ejemplo, un poeta mirando la luna se inspiró, tomó su lápiz, su papel y comenzó a escribir un poema a la luna o al amor. Y su inspiración resultó ser esa, una mujer, sus hijos. Y vemos que hay muchos poetas que se inspiran en distintos elementos para poder establecer su poesía. En el caso de la escritura, de la Biblia, la inspiración viene directamente del Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que capacita al ser humano para dar a conocer esta verdad. ¿Me entienden? Moisés, al escribir el Pentateuco, recibió la inspiración del Espíritu Santo
que le mostró verdades que él por sí mismo jamás habría podido conocer. Lo inspiró, lo capacitó, le entregó las herramientas necesarias para que él pudiera dar a conocer esta verdad y dejarla escrita hasta nuestros días. Entonces, es tan importante entender, hermano querido, que nuestra fe se basa específicamente en lo que Dios ha establecido en su palabra. Y con esto voy a, a lo mejor voy a sonar muy radical, pero me tomo de las palabras del apóstol Pedro cuando él dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Por lo tanto, hermano, hoy día, y esto lo digo con una convicción muy personal, permítame por favor hacerlo, pero yo no creo en nuevas revelaciones, porque yo creo que la palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Y si yo quiero una nueva revelación del Espíritu, me sumerjo en su palabra. Escuché una frase que la encontré magistral, que decía, ¿quieres que Dios te hable? Bueno, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable de forma audible? Léela en voz alta. ¿Entiendes? Léela en voz alta y así la vas a escuchar también. Entonces, entender que con la Escritura ya no nos hace falta mayor revelación. Y eso es lo complejo de este tiempo. Ustedes y yo sabemos que cuántos se han levantado con nuevas revelaciones. Y tristemente eso ha traído confusión, ha traído daño a la iglesia cristiana. Por lo tanto, nuestro primer fundamento es que usted y yo creemos y estamos basados en nuestra fe, no en tradiciones, no en culturas humanas, sino que en lo que Dios establece en su palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos, para hacernos crecer. Entonces, de esa manera es el primer principio de fe que tenemos que tener muy claro nosotros. En eso creemos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos avanzando con el segundo? Estoy haciendo un Pastor. repaso rápido de nuestra fe. Fernandito. Sí, respecto a la inspiración, pensaba en que, bueno, es un pensamiento, en este caso que lleva consigo amor de parte de Dios hacia nosotros. Amén, sin Entonces, duda. cuando Dios inspiraba a los escritores, eh, ponía el corazón de Dios en la persona y inspiraba amor. Entonces, me llamó la atención esa definición, que la inspiración viene de parte del amor. Entonces, nosotros podemos inspirarnos en una palabra o en bendecir a alguien a medida que más llenamos nuestro corazón de parte de Dios, de su palabra. Entonces, vamos Amén. a inspirar también a otros a amar al Señor. Qué lindo. Sin duda alguna que es así, Fernando, porque la naturaleza del Señor es el amor. Po. Es bueno entender que Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es amor, su naturaleza. Dios respira, habla, piensa. eh, Todo es en base a su inmenso amor. Así que es muy lindo. Y lo que tú señalas, Fernando, gracias. Bien, entonces, Pastor, el... sí, Daisy. también, Adelante, hermana Daisy. bueno, también me quedó lo que estaba diciendo el pastor Fernando, parece, de que toda la escritura es inspirada por Dios, Ujú. dice en Timoteo 3:16. O sea, eso de la inspiración, de la manifestación, la revelación, es lo que Dios nos está entregando para poder llegar a otro. Así Y es es. el amor que... Eso. Amén, qué lindo. Gracias, gracias, querida Daisy. No estoy seguro. El otro día cuando conversamos, Daisy, tú eres quien está en Codegua, ¿no? Sí, pastor. Ah, perfecto, eso. Entonces, para que ahí en Correcto. en el grupo de WhatsApp también puedas indicarlo, cuando hagamos la consulta, poder dejar eso bien clarito. Así tenemos ordenadito qué proyecciones de nuevas iglesias tenemos. ¿Ya? Así que eso les voy a pedir más ratito. Gracias, Daisy. Un abracito grande. Entonces, tenemos claro, bueno, segunda de Pedro 1:21 también respalda este principio. Entender que 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice segunda de Pedro 1:21.
Y por lo tanto tenemos claro entonces que la Escritura es nuestra única regla de fe y de conducta revelada e inspirada por el Espíritu Santo. El segundo principio de fe que todos debemos tener muy claros es que Dios es uno. Él es uno solo, un solo Dios, pero que se ha revelado en nuestra vida en tres personas distintas. Y esto es algo que también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos movimientos hoy día que hablan del Espíritu Santo, por ejemplo, como una fuerza, como una llama, y no, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto Él es una persona. Lo mismo cuando hablamos de Jesucristo, Él es una persona real, que piensa, que sufre, que se alegra, que se goza, pero también se entristece. Entonces, creemos que existe un solo Dios, uno solo, que se manifiesta eternamente en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la base bíblica de eso la tenemos si usted me ayuda ahí, en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que también estoy buscándolo bien. De acuerdo a la versión más tradicional, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es uno. Entonces ahí tenemos claro. Por eso muchos hablan también del misterio de la Trinidad, porque obviamente en nuestra mente finita, nosotros como seres humanos, no logramos comprender así a cabalidad al 100% cómo una sola persona puede manifestarse en tres distintas y seguir siendo persona, porque vuelvo a repetir, cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos solo de una fuerza activa, hablamos de una persona participante de la creación, que el soplo del Espíritu es el que nos da vida cuando estamos fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, que fue el poder de la persona del Espíritu Santo, la que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, estamos hablando de una persona trascendente, del mismo Dios verdadero. Y eso es algo que debemos comprender. Lo mismo pasa con la persona de Jesucristo. Mateo 28:19, a ver si me ayuda a buscarlo también ahí, hacerlo rápido, también respalda esta verdad. Eh, cuando Jesús da la orden en el momento de la gran comisión, y le dice: bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con eso da realce a las tres personas, no solo a una, sino que a las tres personas de manera normal, de manera firme, consistente. Y en 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El miércoles pasado veíamos esto en nuestro culto de discipulado y veíamos, por ejemplo, que el Señor le dio la orden a Aarón que debía bendecir al pueblo ahí en el libro de Números. Y dice: que el Señor te bendiga y te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga sobre tu vida su perfecta paz. Y eso lo entendemos como la bendición sacerdotal. ¿Se recuerda, no? Ahí en el libro de Números. Y acá en 2 Corintios 13 veíamos una bendición apostólica, que es la que el apóstol Pablo declara cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, ¿qué hace Pablo? Considera el poder del Padre, el amor del Hijo y la unción del Espíritu Santo para bendecir a la iglesia. Es decir, los tres actúan en perfecta armonía. Qué lindo eso. Por ejemplo, yo en lo personal, si usted me permite compartirlo así, en momentos de adoración, esos momentos sublimes de adoración que tenemos solito o en la iglesia, tener un momento para adorar al Padre, reconocerlo como creador, sustentador de todas las cosas, adorar a Cristo como nuestro Señor, Salvador, como aquel que dio su vida en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de todo mal, y también adorar al Espíritu Santo, que es quien nos reveló a Jesucristo como Señor, que nos mostró, como decía el hermano Norton, nos quitó el velo. Y Marcelito decía, y nos hizo ver que nuestra condición era de pecado, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, adorar al Espíritu Santo. Tenemos esa instancia preciosa: adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Entonces, la gente que llegue a nuestras iglesias, la gente que llegue a su local, a su casa, hogar, tener claro que nosotros este principio creemos.
Creemos en un solo Dios verdadero que se ha dado a conocer, se ha revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Decimos amén? ¿Alguna duda, comentario al respecto? ¿No? Participe con confianza. Tremendo, Pastor Daniel, eso, de tener, nosotros ahora tenemos esa revelación Amén. que antes no Así la es. teníamos, y eso es gracias a la obra, al amor del Señor, de nuestro Padre, a través del Espíritu Santo. Si no, Así no es. podríamos entender este gran misterio, porque es un misterio. Y como decía usted, hasta a veces cuesta explicar a algunas personas, porque mucha gente es muy racional ahora. Todo lo quieren que se lo Claro. expliquen, sí, y nos exigen, y hasta cuesta a veces hacer entender. Si no está el Espíritu Santo, es difícil que lo entiendan, pero Mm. sabemos que si el Espíritu Santo está en nosotros, eh, y están en las personas que tienen este deseo de buscar al Señor, que se le ha revelado como se lo reveló a nosotros, van a entender y entender que es un solo Dios, y se revela en tres personas, pero a veces hasta cuesta explicarlo, y la persona, si no tiene el Espíritu Santo, difícilmente lo va a entender. Y Así algunas es. veces, muchas personas que más que querer saber del Señor y todo, también nos encontramos con personas que quieren como hacernos, perdonen la palabra, pero pillarnos, como, a ver, Claro. ¿cómo me vas a explicar? ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Mm. Tenemos que a esa persona llevarla a Cristo primero para que entienda, este gran misterio que se reveló a nosotros. Y es grandioso, glorioso para mí también saber que tenemos a un abogado, el abogado que es el Espíritu Amén. Santo. Así es. Y eso, grandioso. Qué Gracias, pastor. lindo. Gracias, Marcelito. Sin duda alguna que esto también nos edifica a nosotros. Esto es algo que no debemos nunca perder de vista. Mire, yo también esto lo digo con el mayor respeto, pero a veces veo ministros, consiervos, que con su experiencia, que con sus estudios, como que ya no le dan realce a estas cosas. Esto es como lo básico del evangelio. Y yo siempre digo, yo prefiero ser un aprendiz en este sentido, nunca llegar a ser un profesional del evangelio, sino que siempre estar dispuesto a aprender y a no olvidar estos principios que son fundamentales de nuestra fe. ¿Entiendes? No estoy diciendo con esto que no haya que seguir estudiando, siempre es bueno prepararse, capacitarse y profundizar en la enseñanza, sin duda alguna, pero sin olvidar estos principios de fe. Es como cuando cenamos en la iglesia y recordamos el sacrificio de Cristo, el valor de su sangre, la importancia de su muerte, que fue la que nos dio vida eterna y salvación. Entonces, claro, uno dice, es que esto lo sabemos, esto es algo tan enseñado, pero ¿sabe qué? Nunca debemos olvidarnos de esto, nunca debemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos permite también mantenernos firmes en nuestra fe y no envanecernos. Entonces, recordar que servimos a un único Dios verdadero, uno solo, que se ha revelado y se ha dado a conocer en tres personas distintas. Y como tercer punto, yo creo que me llegar hasta aquí hoy día por el tema de la hora, reconocer a Jesucristo, Jesucristo, la persona de Dios, que, como dice el apóstol Pablo, tomó un velo de carne, que se hizo hombre y dejó su trono en los cielos. Ahí puedo citar a Filipenses capítulo 2 cuando esta palabra es magistral. En Filipenses capítulo 2 cuando dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, se hizo como usted y yo. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, es la humillación de Cristo, es motivado por su inmenso amor, como decía Fernando y reforzaba Daisy, motivado por ese inmenso amor, dejó su condición de gloria y se hizo hombre. Y estando aún en la condición de hombre, se humilló hasta lo más bajo. Se hizo pecado, fue hecho maldición por nuestro pecado. Entonces, esa humillación, por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es por sobre todo nombre. Y nosotros sabemos esa palabra tan linda para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Y esa es una experiencia que también aquellas personas nuevas eh, deben vivir. No tan solo con un conocimiento o una experiencia cognitiva, sino que una experiencia real. Entender que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Pues también lo digo mucho, no es que Amén. Él es el Salvador del mundo, sí, yo sé que es el Salvador del mundo, pero muy distinto es decir, es mi Señor y mi Salvador. ¿Me entiendes? Que yo me reconocí mi condición de pecado, me arrepentí en lo profundo de mi ser y reconozco con mis labios y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Entonces, es tan importante entender que Él es Hijo de Dios, es Dios hecho carne y que su vida fue extraordinaria en todo sentido. Su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección y su exaltación a la diestra del Padre. Veamos textos bíblicos que lo respaldan. Te quedas tomando nota, Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces ahí confirma que su nacimiento fue sobrenatural. En 1 Corintios 15, versos 3 y 4, 1 Corintios 15, versos 3 y 4, oh, espérame, voy a buscarlo acá abajo. Ahí sí, lo tiene en inglés. Lo tiene en inglés. Vamos de nuevo. 1 Corintios 15, ahí estábamos. Ahí está. Verso 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, eso está también bien fundamentado escrituralmente. Y el último texto que usábamos era Hechos 1:9. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Entonces ahí vemos la condición también divina, sobrenatural de Cristo. Como lo hemos enseñado y lo creemos, 100% Dios, 100% hombre. Así fue. Entonces está lindo esto. Eh, Quería solo, yo sé que esto va a llevar más tiempo, pero hablar del concepto de la cristofonía. ¿Entienden ustedes eso? ¿Qué es la cristofonía o la teofonía? La teofonía habla de la manifestación del Dios verdadero cuando Él se presentó delante de los hombres, y al hablar de la cristofonía es hablar de la aparición visible o su manifestación preencarnada, antes de nacer en Belén de Judea. ¿Usted sabía eso, no? Que Jesús estuvo y se manifestó corporalmente aún antes de nacer en Belén, y eso se conoce como la cristofonía. Esto es muy bonito. Es muy bonito. Y si está tomando nota, por ejemplo, hablamos de la cristofonía, o una cristofonía es la aparición visible o la manifestación de Jesucristo en su forma preencarnada antes de nacer en Belén a través de María. Entonces, eh, es muy bonito. También se usa indistintamente como la teofonía, que es la manifestación de Dios. Pero en este caso la cristofonía se enfoca en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis 16, esto fue muy bonito. Cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor le dice, mira, nadie puede ver mi gloria y seguir vivo. Si vieras mi gloria te vas a morir ahora, te vas a morir en este instante. Entonces, ¿cómo ocurren los hechos? Dice que pone a Moisés detrás de la peña, detrás de la roca, y pasó Jehová, y dice que Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Lo viste alguna vez ahí en Génesis 16? Que Moisés vio las espaldas de Dios. Entonces ahí viene la pregunta inmediata, porque dice, ¿cómo? Si Dios es espíritu y no tiene espalda, porque es espíritu, ¿a quién vio?
cuando la única persona de Dios que ha tomado un cuerpo, ha tomado una figura corporal, es Jesucristo. Claro, pero Jesús no había nacido todavía en Belén de Judea. Entonces, esto es maravilloso porque esto confirma que nuestro Señor Jesucristo es eterno, que Él ha existido desde siempre y hasta siempre. Entonces, se presentó delante de Moisés. Ahí en la figura de Josué, antes de la batalla de Jericó, cuando dice que se le aparece un soldado y saca su espada y dice, vengo como comandante del ejército del Señor. Y José quita su calzado y se postra. Entonces ahí reconocemos también a Jesucristo. Am, bueno, aquí dice Génesis 18, algunos eruditos sugieren que el personaje principal con el que Abraham habla ahí en Génesis 18 y come es también una manifestación preencarnada de la persona de Jesucristo. Solo hice estudios que hablan de godquestions.org, que también es una muy buena enseñanza, pero también hay que comenzar a estudiarlo. El tema puntual es que yo puedo decir que Jesucristo está presente en la Escritura antes de su nacimiento virginal en el Nuevo Testamento. Él es Dios, eterno y para siempre. Entonces, reconocemos también la importancia de la figura de Jesucristo el Señor. Alcanzamos a ver tres principios doctrinales, sabemos que son 16 los que debemos conocer, los que debemos manejar. Para mí esto es súper importante, y perdón que a lo mejor le dé tanto realce, pero si nosotros vamos a enseñar la Escritura, y como una forma también de salvaguardar nuestra doctrina, de afirmar nuestros principios de fe, es súper importante que conozcamos estos principios. No sé si hay alguna duda o algún comentario que ustedes nos quieran hacer. ¿Les parece importante reforzar estos puntos? Pues yo lo estoy proyectando a plantadores, a gente que va a enseñar la palabra. Entonces, necesitan conocerlos al 100%. No sé qué piensan. Hermano Norton. Y pastor, es bueno que todos tengamos una base de conocimiento común. Así tenemos la convicción y la seguridad de que vamos a hablar todos una misma cosa Amén. y que Eso es estamos bien. de acuerdo en los principios, en la enseñanza y estos 16 puntos de la Asamblea de Dios. Que nadie, ni aunque yo quisiera arrancarme con los tarros, no voy a poder porque tengo la cancha bien rayada. Eso. Así que muy bueno, pastor. Qué bueno que lo puedan comprender de esa manera. De verdad que sí. Bueno, en la próxima clase vamos a ir viendo que hay puntos que son cardinales, que son, a ver, fundamentales, que no pueden ser en ningún caso ni siquiera cuestionados. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 doctrinas cardinales, que es la salvación, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo. Esos son nuestros 4 puntos cardinales. Entonces, nos dan dirección, vamos en ese caminar. Ahí vamos a ir viendo también lo que es la iglesia y su misión, la esperanza eterna, la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos todo eso. Y ahí nos quedan algunas semanas. Yo creo unas tres reuniones más vamos a trabajar en esto para ir aclarando todos estos conceptos. Y agradezco, hermano Norton, ese comentario, porque efectivamente tiene que ser así. Nosotros necesitamos estar bien fundamentados y hablar todos el mismo idioma en ese sentido. Así que, muy bien. ¿Quedó alguna pregunta pendiente o algún otro comentario que quieran hacer? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Para poder entregar la información también a nuestro distrito, voy a mandar por el grupo de WhatsApp una pauta. La idea es saber su nombre, saber el ministerio o la iglesia con la cual está trabajando, el nombre de su pastor, de su líder, y qué proyección tiene para más o menos estimativamente qué fecha Dios ha clavado en su corazón para abrir una nueva obra. En el caso de Jonathan, saber cuándo comenzó, en el caso de Daisy también, cuándo comenzó, en el caso de Danielito, Marcelo y Empadutado, cuándo comenzaron, para poder informarlo esto al distrito y así tener claro cuántas nuevas obras estamos proyectando. ¿Les parece? Así que oremos al Señor Sí. y damos gracias por este lindo tiempo. Sabemos que hoy día algunos se justificaron por temas de salud y por otros motivos de fuerza mayor. Así que oramos también para que el Señor los sostenga, los guarde, los bendiga en esta hora
Te damos gracias, papá. Gracias porque tenemos el privilegio de ser edificados, de ser enseñados por tu palabra. Señor, como bien decían mis hermanos, para poder transmitirla, para poder compartirla. Gracias porque la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para salvarnos, para darnos vida eterna. Gracias porque la revelación de tu palabra es suficiente y no necesitamos nuevas revelaciones, porque la escritura es suficiente para darnos vida abundante y eterna. Gracias por la obra preciosa del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad, que es quien nos da consuelo, quien es el que nos llena de poder y de autoridad y de nuevo para anunciar tu palabra en todo lugar, quien fortalece también nuestras debilidades y nos ayuda a permanecer firmes en la fe, a no decaer, a no claudicar, a no fallarte. Bendito Dios, gracias, porque a través de esta verdad, Señor, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, sanados, y Señor, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos salvación y vida eterna por medio de la revelación de tu palabra, y por eso queremos bendecirte en esta hora y de una forma especial también pedirle que usted nos perfeccione, nos capacite, que nos dé cada día mayor gracia, Señor. A mis hermanos que están con el anhelo en el alma de poder establecer una nueva obra, de poder cumplir con este llamado de discipular a otros, Señor, que usted sea quien los perfeccione, quien les brinde las herramientas para que nuestra labor sea eficaz, Señor, sea plena. Gracias porque este grupo, Dios mío, ha crecido, Señor, y nos hemos proyectado. Gracias porque damos también testimonio de la gracia que tú has depositado sobre nuestras vidas y todo es para tu gloria. Bendígale, renueve la fuerza, levante sus brazos. Señor, oro para que usted también provea todas sus necesidades con abundancia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, fortalezca su cuerpo, que ninguno se enferme, sino que puedan, Señor, mantener firme, Dios mío, sus defensas en todo sentido, espiritual, física, emocional, Señor, y también materialmente sean prosperados y bendecidos en nuestro anhelo y el deseo de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias porque a ti es toda la gloria, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y juntos decimos amén. Amén y amén. Entonces, yo voy a convertir el video para compartírselo después por YouTube, como lo hacemos siempre. Y nos volveríamos a juntar el martes 16. ¿Les parece bien? Ah, tengo que tomar una fotito como evidencia, eso me lo pidieron también en el diplomado de ISEPIC. Entonces, si pueden encender su camarita, los que puedan, nomás para ahí, los que puedan prender su cámara para tomarnos una fotito, ponga la mejor rostro. Hola, Jonathan, gusto de verte, hermano amado. Dios te bendiga, amigo. Y Amén. ahí nos tomamos una fotito linda, quienes estuvimos hoy día. La mejor sonrisa. Puros guapetones hoy día. Bien, puros galanes. Bien, Dios les bendiga mucho, les mando un abrazo gigante y ahí les voy a escribir un ratito en el grupo para saber los datitos que necesitamos entregar. Bien, Dios les bendiga. Nos vemos el 16. Que estén bien. Chao, Te chao. bendigo, hermanito. Bendiciones. Chao. Chao, chao, hermano. Bendiciones. Chao.